Se denomina marginación a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a la sociedad. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan a la clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto. Esta puede definirse como la segregación social, que incluye la discriminación o intolerancia de tipo racial, sexual, étnico-cultural, religioso o ideológico. Consiste en la separación efectiva de una persona o comunidad de un sector de la sociedad. La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura social y está asociado con rezagos que originan en patrones históricos y el desarrollo de un territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral y económicas, entre otros. La marginación laboral es una de las más comunes formas de exclusión que existen y de una de las primeras que surge después de la propiedad privada del ser humano. Esta marginación deja fuera en algunos individuos por su sexo, religión, preferencias sexuales, discapacidad y nivel social. El individuo sufre de marginación laboral, vive en situaciones en las cuales no tiene ningún tipo de seguridad social, vive en situaciones de pobreza y no puede participar en actividades comunes y corrientes. Estas personas son silenciadas y tienen dificultad para la satisfacción de ciertas necesidades secundarias, incluso algunas de las necesidades básicas, tales como la disponibilidad de servicios como agua potable, desagüe y electricidad. Esta también es una de las características comunes en todos lados y tipos de marginación. La marginación sexual o de género. La marginación sexual o de género es aquella que ocurre en diversos puntos del mundo. Esta se da más comúnmente contra el sexo femenino que con el sexo masculino. Se da en el campo laboral o dentro de la misma sociedad. Esto ocurre por la cultura que tiene nuestra sociedad, que es muy poca debido a que hay muy pocos valores inculcados en los individuos. Un ejemplo es el machismo o el feminismo. La manera de pensar se ha ido modificando con cada generación, aunque se ha ido modificando de la manera de pensar de las personas y se ha ido abriendo campo en las diferentes ramas de la sociedad e integrarse, pero a pesar del esfuerzo se sigue dando a diario la marginación de género, dado que esto ocurre en diferentes hechos como huelgas por la igualdad de género, menor oportunidad de trabajo de partes de mujeres, riñas entre hombres y mujeres, acoso sexual, violaciones, etc. Para poder dar una solución al aporte, sería cambiar el patrón cultural con la ayuda de los centros educativos y padres de familia. La marginación religiosa es una forma de intolerancia contra las creencias religiosas de otra persona. Esto implica maltrato, violencia o agresión. Un ejemplo de esto son los judíos, los hindúes y los budistas. Estos son rechazados ante la sociedad. Marginación social en la etapa de la vejez. El abandono que sufren los ancianos es una problemática que se vive a diario. Son innumerables las historias que existen sobre la discriminación en el núcleo familiar. Una de las razones más comunes de abandono es cuando el anciano ha cumplido con su vida laboral útil. Entonces es considerado como una persona no productiva en la sociedad actual, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece. El anciano es desplazado a un rincón del hogar, reduciéndose su mundo social, provocando el aislamiento, soledad, cambios afectivos y variaciones en su estado de ánimo, en donde además de todo se ignora su opinión. A los ancianos hay que saber escucharlos, oír sus preocupaciones y temores, darles nuestro afecto, que se sientan útiles y entre todo tratarlos con amor y cariño. En todo momento realmente merecen ser respetados, ya que ellos son los que nos han legado todo, son guardianes de la sabiduría humana, son auténticos sabios llenas de experiencias en la vida. El hombre tiene una capacidad muy especial, la inteligencia. Con ella tiene el poder de pensar, reflexionar, criticar, analizar, crear, opinar y muchas otras cosas. Todo esto le sirve para poder planificar su estilo de vida, gustos, ideas y pensamientos. Cualquier persona puede tener esta capacidad, por lo tanto pueden haber muchas y distintas maneras de pensar. Esto es muy bueno porque así se enriquece el mundo de distintas formas de pensar y vivir. Pero muchas de estas maneras de pensar le disgustan a distintas personas,
Le molesta que piensen distinto, dejando de lado el menosprecio a alguien quien piensa de manera distinta. Así surge lo que se le llama discriminación ideológica. La discriminación ideológica es cuando alguien piensa diferente a otro o por tener ideales distintos, pensamientos distintos o distinta religión. Se van anulando poco a poco en sentido en que no pertenezcas al mundo de lo que ellos creen que es lo correcto. Esto puede producir que puedan echarte de distintos sectores como laboral, no invitarte a ciertas reuniones, no incluirte en proyectos, etc. Queda claro que una persona puede fundamentar su pensamiento y demostrar por qué cree que es el verdadero, pero el conflicto llega cuando no se busca debatir sobre ideas, pensamientos o ideales, sino atacar a la persona de manera verbal o física. Como un ejemplo se puede observar hoy en día con el trato de los homosexuales, o como se puede observar en el año de 1939 hasta el año 1945 con el trato a la religión judía que fue torturada en la Segunda Guerra Mundial. Este rechazo es causado desde la incomprensión hacia los ideales de otra persona. Rechazar por las ideas puede ser uno de los más grandes atentados. Te pueden quitar todo, torturarte, robarte las ganas de gritar, pero jamás debes despojarte de tus ganas de pensar, crear y soñar. Para ti, ¿qué es marginación social? Es cuando a una persona o a un determinado grupo de personas carece de determinados servicios, por ejemplo luz, agua potable, y está, digámoslo así, como en completa pobreza o no es aceptado por el grupo que tiene más servicios. ¿Y conoces a alguien que sufre de un tipo de marginación, ya sea sexual, religiosa o ideológica? Sí. ¿Cuál sería? Pues sería relacionada a la pobreza más bien. Que no tiene lo suficientes... Ajá, no tiene los suficientes recursos. Es una familia muy pobre y pues los demás vecinos que están a su alrededor no lo aceptan ni lo incluyen en actividades de la comunidad por lo mismo. Gracias. De nada. Ay, qué a gusto, me iría ahora a la cama, pero hay que estudiar, tengo examen mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedica